Mateo capítulo 14, hermanos. Mateo capítulo 14. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer del versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Jesús anda ahí sobre el mar. ¿Ya lo encontró? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle lectura, para que lo lea junto conmigo. Vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 25. Son poquitos versículos, vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y estaba yendo en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y esta noche, Señor, nos tienes aquí. Bendiga a la predicación, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, Dios, háblanos, Señor, esta noche. Dios, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dice ahí el versículo, hermanos, el Señor Jesús andando sobre el mar. Dice, y el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió el monte. Y fíjese lo que dice el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y dice el versículo: y subió Jesús a orar aparte. Si hay algo que nos, sinceramente, hermanos, si hay algo que nos hace falta, que necesitamos, es entender la necesidad que tenemos de la oración. Es entender, hermanos, este concepto, hermanos, de qué es orar. Porque la oración no es como muchas veces oramos tú y yo todos los días. Simplemente, ¿cuál fue nuestra oración hoy? Si es que oramos. ¿Sabes cuál es nuestra oración? ¿Cuál fue nuestra oración hoy? Y la de ayer y la de anterior. ¿Y cuál ha sido nuestra oración por el último tiempo? Mira, más que esto. Esa ha sido nuestra oración. Necesitamos entender, hermano, algo importante. ¿Qué es la oración? ¿Qué implica la oración? Dice la palabra de Dios, dice: y enseguida, dice, subió al monte a orar. ¿Tú has leído los evangelios? ¿Has leído? ¿Quién ha leído todos los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4. ¿Has leído los evangelios? Y te das cuenta, hermano, que en los evangelios aparece mucho esta frase. Y que el Señor Jesús se fue a orar. Y se fue a orar aparte. Allá en Marcos 6:46 dice: y se fue al monte a orar. Dice allá en Lucas 6:12, dice: y pasó la noche orando. El día que el Señor Jesús iba a elegir sus 12 apóstoles, dice que esa noche, dice, pasó toda la noche en oración. Dice: y pasó la noche orando. Lucas 9:28 dice: y tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas 11:1 dice: y estaba Jesús orando. Y encontramos esto, hermanos, esta palabra, esta frase, esta historia que nos dice del Señor Jesús: y estaba orando. Y estaba ahí orando. Aquí en el versículo 23 nos dice: y despedida la multitud, se fue a orar. ¿Se fue a orar a qué? Aparte. ¿Por qué cree que el Señor Jesús se fue a orar, hermanos? ¿Por qué cree que el Señor Jesús oraba? ¿A qué cree que se fue a orar? ¿Sabe, hermanos? Porque el Señor Jesús tenía la necesidad de orar. Ustedes sabían que todo lo que Jesús hizo, lo hizo en su humanidad. Todo lo que el Señor Jesús hizo, hermanos, lo hizo, era 100% hombre. Mucha gente ha dicho: bueno, el Señor Jesús pues fue a la cruz y fue crucificado, pero porque Él era Dios. Los clavos no le dolieron. Sí, no pecó porque era Dios. Sí, todas las respuestas que daba y su predicación, pues era Dios. No, hermanos. Todo lo que hizo el Señor Jesús desde que nació hasta su muerte, lo hizo en su humanidad. Lo hizo siendo 100% hombre. Y encontramos ejemplos de que tenía necesidad de dormir, tenía necesidad de comer, tenía necesidad de tomar agua, de descansar. Hermanos, Él era 100% hombre. Dice allá en Juan capítulo 1, versículo, Juan 1, si me acompaña ahí, Juan capítulo 1, hermanos, y el versículo 14, fíjense, no pierda aquí ese texto, pero vamos a regresar. Pero dice allá en Juan capítulo 1, hablando del nacimiento del Señor, dice Juan capítulo 1 y el versículo 14, dice: aquel verbo, hablando de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo, hablando del Señor Jesucristo, fue hecho ¿qué? Carne como usted y como yo.
Era 100% carne, hermano. Ahora, no era carnal, pero sí era 100% carne. Era 100% hombre. Y como hombre, hermanos, como hombre tenía las mismas necesidades que usted y que yo tenemos. Como hombre, hermanos, pasó lo mismo que usted y yo hemos pasado. Es más, hermano, como hombre sufrió el Señor Jesucristo, sufrió más de lo que usted y yo algún día podamos sufrir. Él fue 100% hombre. Por eso dice allá en Hebreos, fíjese lo que dice también Hebreos allá. Y el capítulo 4, Hebreos y el capítulo 4, hablando de su humanidad, dice allá Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A mí me gusta mucho ese texto, hermanos, y gloria a Dios, hermano, porque tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Bueno, ¿usted tiene tentaciones? ¿Usted ha sido tentado? Hemos sido tentados. ¿Usted tiene debilidades? Bueno, tenemos debilidades. Ahora, hermanos, Jesucristo fue tentado en todo. ¿Por qué cree que cuando oramos a Dios, hermano, cuando oramos al Señor, hermano, el Señor nos entiende? Cuando oramos al Señor decimos, Señor, hermano, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que somos débiles y que somos carne. Y cuando oramos al Señor, Señor, fortaléceme porque soy débil. Bueno, el Señor Jesús también fue tentado. En lo que usted ha sido tentado, el Señor también, Jesús también fue tentado. Ahora, Él no pecó. Dice, mas Él dice ahí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y todo lo que hizo, hermanos, lo hizo siendo 100% hombre en su humanidad. Y si regresa ahí a Juan capítulo 1, hablando del verbo, este verbo fue hecho carne, dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Y fíjese lo que dice después, habitó entre nosotros, y fíjese lo que dice, y vimos, ¿qué vimos? Su gloria como del unigénito del Padre. Y vimos, ¿qué, hermanos? Vimos su gloria. Hermanos, vimos su gloria. Y lo dice, lleno de gracia y de verdad. Fíjese nomás lo que era el Señor Jesucristo. Dice que este hombre, hablando del Señor Jesucristo, fue lleno de gracia y ¿de qué? Y de verdad. Hermano, ¿podemos ser íntegros? Sí se puede. ¿Podemos andar en la verdad? Sí se puede. ¿Podemos andar en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios? Sí se puede. La diferencia, hermanos, que no lo hacemos y que no pasa en nuestras vidas es por la oración. Es porque no oramos. ¿Se puede? Se puede, hermanos. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Pero ¿cómo lo logró Él? No porque, es que Él era Dios. No, hermanos, Él era 100% hombre también. En ese tiempo que estaba aquí en la tierra fue 100% hombre. ¿Cómo lo logró? Por la oración. Por la oración. Porque aquel, hermanos, porque aunque fue 100% hombre, él no lo hizo en sus fuerzas. Él no lo hizo, hermanos, él no lo hizo en su habilidad. Aunque era 100% hombre, hermanos, pero lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, hermanos, la tentación del Señor Jesús, la tentación del desierto? Antes de empezar, fíjese nomás, antes de empezar el ministerio del Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, fue apartado por el Espíritu y se fue al desierto a orar. Y se fue a orar y ayunar 40 días y 40 noches. Y cuando regresó, ¿tú conoces la historia? Y cuando regresó, dice la Biblia que regresó en el poder de Dios. Regresó, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, que usted y yo no tengamos y que no podamos alcanzar el poder del Espíritu Santo? La oración. Esa es la razón, hermanos, esa es la razón. Necesitamos aprender a caminar con Dios. Sinceramente hay algo que usted y yo batallamos. Y ese es nuestro tiempo con Dios. A veces el tiempo, el trabajo, hermanos, la escuela, hermano, el tiempo se nos consume. Vivimos, hermanos, este país, todo aquí va rápido. Todos vivimos trabajo, ¿verdad? Trabajo, escuela, ir a dormir. Trabajo, escuela, ir a dormir. Trabajo, escuela, ir a dormir. Y cuando no nos damos cuenta, usted mismo se da cuenta, hermanos, ya
parece que en lo personal, para mí la semana no tiene 7 días. Parece que cada 3 días es domingo. Y ya se llegó el domingo y digo, otra vez domingo, si apenas antier fue domingo. Y otra vez domingo. Y otra vez domingo, y otra vez domingo. Y el tiempo se va rápido, hermanos, y el tiempo se va porque hacemos una cosa, hacemos otra cosa, el trabajo, ocupaciones, hermanos, dice la vida, los afanes de la vida. Y el tiempo se nos va. Y no pasamos tiempo de calidad con Dios. Hermanos, el tiempo se nos va y escúchame bien, servimos a Dios, pero no conocemos a Dios. Servimos a Dios, estamos en la obra de Dios porque estamos en el instituto estudiando esta noche, vamos a trabajar el fin de semana, el sábado en las rutas, el sábado y domingo trabajando en la iglesia, estamos sirviendo al Señor, pero sin conocer al Señor. Le dijo Marta al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Yo estoy aquí trabajando, yo estoy aquí haciendo cosas, Señor, yo estoy aquí limpiando, Señor, yo estoy trabajando y mi hermana está ahí sentada. Y hermanos, y andamos haciendo muchas cosas. Y estamos haciendo cosas buenas. Y estamos en el trabajo, y estamos en la escuela, y estamos sirviendo al Señor. Pero el Señor dijo, pero solo una cosa es necesaria. O más bien la más importante. Y es lo que menos le hemos dado cuidado, hermanos. Y es escuchar la voz de Dios. Es pasar tiempo con Dios, hermano. Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Escúchame bien. Necesitamos aprender a caminar con Dios. Necesitamos aprender a orar, a tener tiempo, comunión con Dios. Eso, hermanos, esto de caminar con Dios, escúchame bien, esto de caminar con Dios va más allá de un simple devocional. Esto de caminar con Dios, hermano, no se refiere a, voy a hacer mi devocional, voy a agarrar mi hoja verde, ¿qué lectura me toca ahora? Ya leí ya lo marqué, ya leí mis 4 capítulos de hoy. Listo. Hermano, el caminar con Dios va más allá de un devocional de 15 minutos. El caminar con Dios, hermano, va más allá de llenar un reporte, de llenar una hoja, de cumplir mis 4 capítulos. Oh, qué bueno que me tocaban puros salmos. Hermano, el caminar con Dios va más allá, hermanos, va más allá de todo eso. El caminar con Dios, hermanos, se trata de entrar en la palabra, hermanos, de hallar respuesta, de hallar descanso en la palabra de Dios. De que cuando estemos leyendo la palabra de Dios, digamos, wow, Señor, sí es cierto. Que cuando estemos leyendo la palabra de Dios, hermano, llegue un tiempo en que nos detengamos porque nos ha quebrantado. En que le digamos, Señor, es cierto, ese soy yo, Señor, perdóname, es cierto, Señor, necesito cambiar, Dios, y tengamos que para un tiempo, hermanos, quizás hasta orar, quizás para pedirle perdón a Dios, hermano, para hablar con Dios, porque la palabra de Dios nos está quebrantando. Eso más que un devocional de 15 minutos, 20 minutos. Leemos la Biblia, Dios nos habla. A veces no nos habla, hermanos, porque fue más que un rápido. ¿Cuánto tiempo oramos, hermano? ¿Qué es lo que oramos? Parece que oramos y ya nos persinamos y vámonos. Ahora necesitamos aprender a caminar con Dios. Camina con Dios, hermano. Si hay algo, hermano, que necesitamos como cristianos, si hay algo, hermano, que necesitamos como siervos de Dios, es aprender a caminar con Dios. ¿Por qué cree que aunque somos cristianos, somos siervos de Dios, aunque estamos en el instituto bíblico, aunque tengamos años de ser cristiano, hermano, vivimos en un fracaso espiritual? Perdemos las batallas en nuestra vida. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree, hermano, que pasan los años y usted y yo vivimos en derrota y no tenemos victoria? Hermano, somos esclavizados, estamos encadenados al pecado muchas veces. ¿Sabe por qué viene? Porque no hemos aprendido a caminar con Dios. Aprende a caminar con Dios, hermano. Vienen batallas, y escúchame, vienen batallas a tu vida. ¿Has tenido batallas? Van a venir batallas. Y a lo largo de tu vida, hermano, van a venir, cada vez las batallas son más fuertes. Tienes batallas, van a venir batallas. Hermano, van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Vienen pruebas a nuestra vida. Van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Hay situaciones, hermano, que uno no quiere pasar, ni es más, ni se lo deseamos a nadie más. Pero hay situaciones que quizá vamos a pasar. Y esas situaciones, hermano, donde le decimos, Señor, ¿por qué a mí?
Señor, ¿por qué me permites que me pase esto si yo soy cristiano, si yo te sirvo, Señor, si yo trato de agradarte, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que a mí o a mi papá o a mi hermano, a mi hermana, por qué permites que haya este cáncer, esta enfermedad? ¿Por qué lo permites, Dios? Mano, ahí sí van a venir situaciones difíciles. Van a venir pruebas, van a venir batallas a nuestra vida. Van a venir, hermanos, van a venir desánimos. Los desánimos vienen a nuestra vida. ¿Te has desanimado? Van a venir desánimos a tu vida y van a seguir viniendo los desánimos. Y la única forma, la única manera de mantenernos de pie, la única manera de estar de pie es irnos a solas con Dios. Porque cuando venga el problema, hermano, cuando venga el desánimo, la única manera de mantenernos de pie es que tú y yo nos vayamos a solas con el Señor. Porque viene el desánimo, viene el desánimo, viene la amargura de corazón, hermano, y viene una destrucción por dentro para nosotros. Y la única manera de mantenernos de pie es irnos a solas con Dios. Y si no aprendemos, hermanos, a irnos a solas con Dios, el desánimo nos va a tumbar. El desánimo nos va a llevar que un día dejemos la iglesia. El desánimo, hermano, nos va a llevar un día a dejar las cosas de Dios. El desánimo, hermano, los problemas, las pruebas, las batallas, las situaciones difíciles de nuestra vida nos van a llevar a dejar los caminos de Dios. Si no aprendemos a irnos a solas con Dios. ¿Por qué cree que hay mucha gente? Hay cristianos, hay buenos hermanos que no están en las cosas de Dios. Ha venido la prueba, ha venido el desánimo y no están más en la iglesia. Qué gente tan carnal. No, hermanos. Si tú y yo no aprendemos a irnos a solas con Dios, vamos a ser igual. Necesitamos aprender, hermano, qué es caminar con Dios. Es más que un devocional, hermano. Hermanos, es llegar a la presencia de Dios. Es orar, hermanos. Es escuchar claramente, hermano, la voz de Dios casi en el oído. Cuando Dios nos habla, en la Biblia, en la oración. Es claramente, hermano, casi escuchar la voz de Dios que está al lado de nosotros diciéndonos, contestándonos algo o dándonos su dirección. Caminar con Dios. Si no sabemos, hermano, si no sabes qué hacer, si tienes preguntas y no sabes qué hacer, si tienes dudas y no sabes qué hacer, vete a solas con Dios. Si no sabes cómo resolver las cosas, si no sabes cómo remediar la situación, si no sabes qué decir, qué hacer, qué decisión tomar, no lo sabes, vete a solas con Dios. Si tienes pruebas y tentaciones, vete a solas con Dios. Si es necesario, hermano, si es necesario, escúchame bien, si es necesario, pasa toda la noche en oración. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos, hermano? Quizá, hermano, nunca hemos llegado a nuestra oración, llega una hora. ¿Hemos orado una hora? En ocasiones especiales. Imagínate toda la noche. Yo no sé, hermano, cuál es tu carga, pero más vale que aprendamos a irnos a solas con Dios. Y podamos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quizá, hermano, si es necesario pasar toda la noche en oración. Hermanos, hay veces que no entendemos, hay veces que le decimos, Señor, ¿por qué? Hay veces que no tenemos respuestas de la Biblia, no tenemos respuestas lógicas, no tenemos respuesta, hermanos, y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué lo has permitido, Dios? ¿Por qué dejas que pase esto, Dios? Y preguntamos, hermano, y no sabemos. Vete a solas con Dios. Cuando estés desanimado, vete a solas con Dios. No digas, ya voy a dejar el instituto. Bueno, vete a solas con Dios. No digas, ¿sabes qué? Ya no más voy a la iglesia. Vete a solas con Dios, hermano. Muchas de las decisiones, hermano, desde el instituto se me predicaba esto, nunca tomes una decisión. En tu desánimo nunca tomes una decisión.
Porque las decisiones que tú y yo tomamos en el desánimo, hermano, las tomamos con las emociones. Hermano, somos gente emocional. Que si estamos contentos, tomamos decisiones con alegría. Estamos tristes, tomamos decisiones en la amargura. No tomes decisiones cuando estés en un problema. Pero lamentablemente, cuando estamos heridos, cuando estamos en el problema, es cuando tomamos las decisiones. Cuando, hermanos, cuando nos ha pasado la cosa, cuando nos estamos en medio de la situación, es cuando tomamos la decisión. Y en nuestra amargura, en nuestro desánimo, en nuestro enojo, tomamos la decisión. Bueno, vete a solas con Dios. No tomes decisiones, vete a solas con Dios. ¿Cuántas veces, hermano, yo he dicho, voy a hacer esto? Se acabó, voy a hacer eso, voy a hacer esto. Pero después me acuerdo y digo, no, es cierto, estoy frustrado, no debo tomar una decisión. Y algo me dice, no lo hagas porque estás frustrado en este momento. Y hermano, no nos queda más que irnos a solas con Dios. Y después viene la respuesta, hermano, después viene la calma. Hermano, porque Dios nos habla, porque Dios nos tranquiliza. Hermano, porque Dios nos da, hermano, Dios nos habla. Vete a solas con Dios. Ahora vuelve conmigo allá a Mateo, hermanos, Mateo capítulo 14. ¿Tú sabías que Dios quiere tener comunión con nosotros? Hermano, Dios anhela, Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que tengamos esa comunión, hermanos. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere, hermanos, hablarnos. Dios quiere que nosotros hablemos con Él y que haya esa comunión. Allá en Salmos 25:14, no lo busque, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová. Él quiere tener esa comunión con nosotros, pero hay un problema. Dice allá en el versículo 23, estamos en Mateo 14:23. Hay un problema, hermano, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y el Señor se fue a orar porque Él quiere tener comunión. Pero fíjese lo que dicen las palabras a continuación. Y cuando llegó la noche, ¿cómo se encontraba? Solo. Y se encontraba solo. El Señor quiere tener comunión, hermanos, pero muchas veces se encuentra solo. La noche antes de ser entregado le dice a sus discípulos, vénganse a orar conmigo. Pero se dormían. Él quiere tener comunión con nosotros, hermano, pero se encuentra solo. Se encuentra solo. ¿Por qué? Porque no lo buscamos. Porque hemos dejado de buscarle, hermanos. Hemos dejado su palabra. Hemos dejado, hermanos, de tener esa comunión con Dios, de hablar con Él, de orar, de hermanos, de estar casi como Moisés, cara a cara, tal vez físicamente, hermanos, no está aquí, no lo podemos tocar físicamente, hermano, pero hay una comunión en el cual la podemos sentir, que está aquí al lado de nosotros, pero lo dejamos. Dios quiere, pero lo hemos dejado. Hemos dejado su palabra, hemos dejado la oración, hemos dejado. Y cuando dejamos a Dios, ¿qué pasa? Dice allá Segunda de Crónicas, fíjate lo que dice allá segundo libro de las Crónicas. Lo dejamos al Señor, perdemos esa comunión. Segundo de Crónicas capítulo 15, Segundo de Crónicas capítulo 15, perdemos esa comunión con Dios. Dice ya Segundo de Crónicas capítulo 15 y el versículo 2, Segundo de Crónicas 2, dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Por qué cree que usted, hermano, por qué cree que nos sentimos solos muchas veces? Hermano, ¿por qué cree que seamos sinceros? ¿Por qué cree que muchas veces no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida? Somos cristianos, pero andamos sin la presencia de Dios. Somos cristianos, hermano. Nos decimos siervos de Dios, pero andamos sin la presencia de Dios en nuestra vida. No tenemos esa confianza. No tenemos esa confianza de decir, ¿sabes qué? Montaña, échate al mar. No tenemos esa confianza. Porque no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida.
Dice, mas si me dejaren, dice, Él también os dejará. Y lo dice el versículo, fíjate lo que dice allá el versículo 3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días. ¿Hace cuánto tiempo que perdimos una comunión con Dios? ¿Cuántos días tenemos? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O años? ¿Cuántos días tenemos, hermanos, sin una verdadera comunión con Dios? Bueno, la comunión con Dios se ve. Se ve en nuestra actitud. Se ve en lo que hacemos. Se ve en lo que hablamos. Se ve, hermanos, en lo que somos. Es más, hermanos, hasta se ve en lo como nos vestimos. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? Sinceramente, y eso, hermanos, es más que nada para que analicemos nuestra vida, nuestra situación. Muchos días ha estado Israel sin un verdadero Dios. ¿Cuántos días tenemos sin una verdadera comunión con Dios, hermano? ¿Cuántos días llevamos, o quizá meses, o quizá hasta años, que no hemos caminado con Dios? Que no hemos tenido esa comunión, hermano, con el Señor, con Dios, que le hemos dejado. Servimos a Dios, pero sin su presencia. Buscamos a Dios, hermano, no lo buscamos, lo servimos sin su presencia. Busca a Dios, busquemos a Dios, hermano, ten comunión con Él. Busca su presencia. Hermano, si hemos perdido esa comunión con Él, recupérala. Si hemos perdido, hermano, si quizá, hermano, quizá tengamos años, tengamos días, meses que perdimos la comunión con Dios, recupérala. Recupérala, dile, Señor, es cierto, Señor, perdóname por alejarme, perdóname, Señor, por dejarte, pero no quiero estar más lejos de ti. Señor, háblame, Señor, quebrántame, Señor, transfórmame. Transforma mi vida, Señor, haz algo en mi vida. Transforma, cámbiame, Dios. Tú sabías, hermano, que Dios está más interesado en tener comunión con nosotros que en usarnos. A veces, ¿verdad? Oh, Señor, úsame y queremos que Dios nos use. No, hermano, lo primero que necesitamos hacer es aprender a caminar con Dios. Dios tiene más interés en tener comunión con nosotros que en usarnos. ¿Cómo nos va a usar si no le conocemos? ¿Cómo nos va a usar, hermanos, si no hablamos con Él, no le conocemos? Tenemos un problema, hermanos, tenemos un problema como cristianos y como siervos de Dios, tenemos un problema y es la falta de oración. Es la falta de oración en nuestra vida. Hemos dejado mucho al Señor. Vaya conmigo también a Mateo, hermano, más adelante allá Mateo, fíjate lo que dice Mateo, capítulo 26. En aquella ocasión, hermano, el Señor les dijo a sus discípulos, esa noche, hermanos, antes de que lo entregaran, el Señor subió con sus discípulos y tomó a 3 de ellos aparte para ir a orar. Dice allá Mateo capítulo 26. Se fue a orar el Señor Jesús al Getsemaní y tomó a sus discípulos, a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dice allá el versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, Dios anhela, Dios quiere, el Señor Jesús quiere tener comunión con nosotros. Él quiere. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Pero luego más adelante les dice, hermanos, les dice allá, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo, Pedro, una hora? Bueno, no hemos podido, hermano, no hemos podido velar con Dios, no hemos podido mantener nuestra oración. Ahora, cuando oramos, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oramos, hermano? Hermano, es grave, es triste que le invirtamos más tiempo al celular que a la oración. ¿Eres siervo de Dios?
¿Eres siervo o sierva de Dios? Y le invertimos más tiempo al celular que a la oración. Bueno, yo no sé no sé cuánto tiempo tú inviertes, pero sí sé una cosa, hermano, que necesitamos cortar eso. Que necesitamos, hermano, si queremos una diferencia en nuestras vidas, si queremos realmente esa comunión con Dios, necesitamos cortar eso, hermano. Y porque mira, no tenemos tiempo para orar, pero sí pasamos horas en el teléfono. No tenemos tiempo para decirle, Señor, ¿verdad? Llegamos quizá en la noche porque todo el día trabajando en la escuela y llegamos a hacer un medio devocional, dos, tres capítulos y orar 5 minutos. Pero por otro lado, hermano, el reporte del teléfono, si tu teléfono te da un reporte cuánto tiempo duras a la semana, por otro lado dice 15 horas, 20 horas. Bueno, 20 horas. 30 horas. Por cada 5 o 10 horas del teléfono, 5 minutos de oración. Hermano, no tenemos tiempo de calidad con el Señor. Dijo el Señor, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, y no somos capaces de orar una hora. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos conocer la voluntad de Dios y no tenemos tiempo, hermanos, de pasar tiempo en oración con Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, pero el sueño nos gana. No hay tiempo o simplemente no oramos. La raíz de todos nuestros problemas es que no oramos. La raíz a todo el problema, hermanos, la mayoría de los problemas que tenemos es nuestra falta de oración. Hermano, Dios quiere que le busquemos. Dios quiere, hermano, que invirtamos tiempo en oración. ¿Por qué? Hermano, con la oración viene el poder de Dios. ¿Quieres, hermano, poder de Dios? Hermano, tú y yo no podemos en nuestras fuerzas. Hermano, déjame decirte que tú y yo no podemos en nuestras fuerzas. Tú y yo, hermano, no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Nuestra carne nos gana. Tú y yo no podemos vivir, hermano, servir a Dios en nuestras fuerzas, hermano. Somos débiles. Las batallas, las luchas y los desánimos nos ganan. Hermano, tú y yo no podemos hacer las cosas en nuestra fuerza. Somos carne y somos débiles. Necesitamos el poder de Dios. Por la oración, hermano, viene el poder de Dios. Por la oración, hermano, viene las respuestas de Dios. Por la oración por la oración nos ponemos a cuentas con Dios. Por la oración, hermanos, viene la dirección de Dios. Por la oración podemos ver a Dios obrar grandes milagros. La oración en nuestras vidas. Mantente en oración. Quiero terminar con esto, hermanos. Mantente en oración. Si hay algo que nos cuesta mucho, hermanos, es orar. ¿Te ha pasado que cuando vamos a orar nos dormimos? ¿Te gana el sueño? ¿Te ha pasado, hermano, que tenemos la intención? Tenemos la intención de orar, pero a veces el tiempo no nos deja, supuestamente. Tenemos la intención de pasar tiempo con Dios. Hermano, queremos orar y a veces cuando nos ponemos de rodillas a orar, ya sea en las noches, en las mañanas, hermano, nos gana el sueño. Nos dormimos. Y ahí estamos orando o leyendo la Biblia y dormidos. Y empezamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando despertamos estábamos soñando. Nos dormimos. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque esto es una lucha espiritual. Porque la oración es una lucha espiritual. Porque la oración, hermanos, el diablo sabe, hermanos, el diablo sabe qué tan importante y qué tan poderosa es la oración. Y no te estoy hablando de cosas místicas. No te estoy hablando de que vas a recibir el poder y vas a sanar enfermos. Hermanos, estoy hablando del poder de Dios, hermano. Poder de Dios que nos ayuda, hermanos, en nuestra vida cristiana. Poder de Dios que nos ayuda, hermanos, a vivir para agradarle. Un poder de Dios, hermano, que nos ayuda a vivir por su gracia. La oración. Y la oración, hermanos, mantente en oración. Mantente en oración. Esto, hermanos, es una lucha espiritual. Nos gana el sueño. Más simplemente a veces escuchando las predicaciones en las capillas, en la iglesia, hermanos, viene un sueño. Parece,
Han visto todos han visto la película, ¿saben quién es Superman, no? No sé, mentiroso, hermano. ¿Cuál es la debilidad de Superman? ¿Sabe cuál es? La kriptonita. Esa. Y cuando Superman le llega la kriptonita, ¿qué hace Superman? Se debilita. ¿No les ha pasado, hermanos, que estas sillas, fíjense, las sillas del auditorio, cualquier silla, hermano, es como la kriptonita para el cristiano? ¿En serio? Nomás, si está en el lobby, que sí, hermano, que esto y que lo otro. Falta que uno llegue y se siente, hermanos. Y empieza. ¿Cierto o no? Cualquier silla, hermano. Cualquier silla es una kriptonita para el cristiano. Luego, hermanos, empezamos. Si estuviera una película, hermanos, estaríamos atentos. Pero ¿por qué con la predicación? Bueno, ¿por qué con la predicación nos entra un sueño? ¿Por qué cuando queremos agarrar la Biblia nos entra un sueño? Y decía el Señor, ¿no podéis haber podido velar conmigo una hora? Pero algo más tremendo, hermanos, algo más tremendo, y antes de acabar quiero que vaya conmigo ahí. Más tremendo, hermanos, es allá Lucas. Fíjese lo que dice Lucas. Lucas y el capítulo 9. Lucas y el capítulo 9. Dice allá el Señor Jesús hablando de la transfiguración. Allá en Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante nos habla de la transfiguración. Dice el versículo 28, Lucas 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, otra vez esos tres, y subió otra vez, ¿a dónde? Al monte. ¿Y a qué subió? A orar otra vez, hermano, a orar. Acuérdense que el tema aquí, hermanos, es la oración. Y subió al monte a orar, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia del rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes dice, quienes aparecieron rodeados de la gloria y alababan y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y vieron ahí la transfiguración, hermanos. Fueron a orar, dice la palabra de Dios, fueron a orar, pero algo pasó durante la oración. Mientras estaban orando, hermanos, algo pasó. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Dice ahí el versículo 29, dice, y entre tanto que oraba, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Hermano, porque la oración trae respuesta. La oración, hermanos, aún en la oración, hermanos, hay poder. Hermano, en la oración, hermanos, cuando estamos en la oración, hermanos, hay algo diferente. Hay algo diferente, las cosas fueron diferentes, hermano, las cosas son diferentes cuando oramos. Hermano, cuando estamos orando recibimos la respuesta de Dios. Aún orando, hermanos, Dios nos responde. Aunque nosotros estamos hablando, hermano, uno piensa que está hablando, pero eso es algo espiritual. Y el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Y aún en la oración, hermanos, en la oración Dios nos habla. Por eso le pedimos dirección al Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe a orar. Y pasó algo sorprendente, hermanos, durante la oración, porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. Mantente en la oración. Pero a veces nos gana el sueño. A veces nos gana el sueño. Muchos dicen, hermano, yo no puedo hacer mi devocional en la mañana porque me voy temprano a trabajar. Pero luego por la tarde no lo hacemos porque en la noche nos gana el sueño. Tanto en la mañana como en la noche estamos cansados. Pero fíjese lo sorprendente, dice ahí el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él, ¿qué estaban? Rendidos de sueño, como usted y como yo. Estaban rendidos de sueño, tenían mucho sueño, querían dormirse, estaban rendidos, agotados. Pero dice, mas permaneciendo despiertos. Tenían sueño, mas permaneciendo despiertos. Estaban profundamente cansados, mas permaneciendo despiertos. ¿Qué pasó? Vieron la gloria de Jesús. ¿Quieres ver la gloria de Jesús, hermano? Mantente despierto. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Mantente despierto. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Si entras a las 6 de la mañana, levántate a las 4:30, 5 de la mañana y ora a Dios. Mantente despierto. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mantente despierto. Estamos cansados, hermano.
El trabajo, las ocupaciones nos mantienen cansados y siempre vamos a estar cansados. Pero mantente despierto en oración y vas a ver la gloria de Dios. ¿Quieres una diferencia en tu vida? Mantente despierto en oración. Antes de acostarte, al levantarte, ¿tienes mucho sueño? Mantente despierto. Ora a Dios. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús por la oración. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos enseñas, tú nos hablas, Señor, por medio de ella, Padre. Y, Señor, qué tan importante, Señor, es la oración en nuestras vidas. Si hay algo que hemos dejado, algo que hemos hecho a un lado, Dios, es la oración, Padre. No oramos, no leemos la Biblia, no platicamos contigo. El tiempo, Dios, que quizá oramos es algo mínimo, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque las ocupaciones y nuestro cansancio, Señor, nos mantienen lejos de ti, Dios, no oramos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a irnos a solas contigo, a tener comunión contigo, Dios. Te lo pido, Señor. ¿Por qué no tomas un tiempo en oración, hermano? ¿Por qué no tomas una decisión? Toma una decisión. ¿Hace cuánto tiempo que hemos perdido esa comunión con Dios, hermano? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que la oración no es parte de nuestra vida? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que vivimos una derrota espiritual? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que las tentaciones, el pecado, cualquier cosa, hermano, nos tiene lejos de Dios? No hemos visto la mano de Dios, no tenemos la presencia de Dios. Y es que, hermano, hemos dejado la oración. Hemos dejado de platicar con Dios. Hemos dejado de buscarle. Yo sé que, hermano, estamos cansados. Yo sé, hermano, que tenemos muchas cosas que hacer todo el día. Pero solamente una cosa es necesaria. Y es buscar el rostro de Dios. Es buscar a Dios. Mantente despierto, hermano. Proponte. ¿Por qué no orar una hora, por lo menos al día? En la mañana, en la noche. Sacrifica el sueño. ¿Por qué no sacrificas el sueño y permaneces despierto? Para que puedas ver la gloria de Jesús. Padre, escucha nuestra oración, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a buscarte, Dios, cada día, Señor. Sin duda, Dios, es algo que batallamos en nuestra vida, Señor, el buscarte, el tener comunión contigo, Dios. Tenemos el deseo, Dios, pero lo hemos hecho a un lado, Señor. No hemos sido, Señor, responsables en esa área, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros.